Bendiciones, bendiciones de una manera especial. Damos gracias a Dios porque Él nos permite pues compartir este tiempo con usted, un tiempo en el que vamos a estar compartiendo una palabra, vamos a estar iniciando el proceso pues de discipulado. ¿Cómo vamos a empezar a discipular? El plan es el siguiente, el plan es, yo voy a empezar a mandarle unos videos y ustedes entonces estarán posiblemente compartiendo este video con las personas a quien usted quiere empezar a discipular. Esta es una manera, serán videos cortos y usted podrá pues compartir con ellos. Esta enseñanza de hoy, que es la primera, será para ustedes. Ustedes pueden tomar apuntes y compartir con la persona sobre esta enseñanza. Entonces, luego yo le voy a estar mandando diariamente un devocional que no durará mucho, también así en grabación, y entonces usted podrá compartirlo con aquella persona a quien usted ya sea que esté discipulando o vaya a discipular. Esto es parte del crecimiento de la iglesia. Esto dura entre 17 a 20 semanas. Y estaremos trabajando pues sobre un libro que se llama Hacia la Meta. Y este libro pues es del autor Otto Sánchez. Este es el libro y pues estaremos compartiendo sobre esto. Entonces, cualquier pregunta pueden hacerlo por el grupo de la iglesia. El libro se llama Hacia la Meta, de Otto Sánchez. Y vamos a iniciar. Este es el capítulo 1 del libro y estaremos compartiendo cada capítulo, cada cierto tiempo y cada día de la semana un devocional. El capítulo 1 habla sobre Dios el creador y que nosotros somos sus criaturas. Y esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Frank Turek dijo, no tengo suficiente fe como para ser ateo. Y él lo que hace referencia es que hasta para ser ateo, hasta para no creer en Dios, hay que tener suficiente fe. La Biblia, y es bueno aclarar esto porque muchos de nosotros recibimos la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? ¿De dónde vino Dios? Pues la Biblia no es un libro que esté hecho o esté creado o esté pensado para demostrar la existencia de Dios, porque de por sí la Biblia da por sentado mediante la evidencia de todo lo que conocemos como creación de Dios. Todo es creado por Dios y Dios es el creador de todas las cosas. No vemos a Dios como un ser creado, sino como el creador. La Biblia nos presenta la obra creadora de Dios desde el principio, desde el libro de Génesis. En Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con este contundente relato que nos da el Génesis, comenzamos a leer las escrituras. Es que la creación es una magnífica evidencia de la existencia de Dios. J.I. Parker señala lo siguiente, el mundo de Dios no es un escudo que esconda el poder y la majestuosidad del creador. Él dice que a partir del orden de la naturaleza es evidente, ¿verdad?, que existe un creador que es majestuoso y está lleno de poder, lo que muestra a Dios como el creador. Dios es trascendente, Dios trasciende todas estas cosas y también los tiempos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pablo aclara que no hay excusa para decir que no hay Dios. No hay ninguna excusa para decir que Dios no existe. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28 nos dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Pone
Aquí el autor, el apóstol, pone como autor, ¿verdad? Pone como una parte de lo que se ha dicho a los mismos poetas del pueblo, a un poeta griego, de que los humanos han sido creados por Dios. Él dijo, ustedes mismos son los que dicen eso, sus poetas dicen esto. Y afirma también que la bondad de este creador llamado Dios se hace evidente en su generosa providencia. Hechos capítulo 14, versículo 17 nos dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres, hablando de la misericordia y la provisión de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, nos dicen, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dice el apóstol. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El apóstol está hablando sobre la provisión y sobre la misericordia de nuestro Dios. Además, nos enseña el mismo texto, nos está enseñando realmente acerca de las exigencias de su santa ley que son conocidas por la conciencia de todos los seres humanos. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos muestra que aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto de Dios muestran que conocen la ley, ¿verdad? Cuando le obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos, dice el apóstol Pablo, demuestran que tienen la ley de Dios escritas en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan bien y les indican que están haciendo lo correcto. Sus propias conciencias, junto con la incómoda certeza de un juicio retributivo al final de todo, el apóstol dice en Romanos 1:32, sabe bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, y incitan a otros a que también las hagan. Estas evidencias que son esas evidencias que son también la certeza, ¿verdad?, de conocer y saber lo que Dios ha dicho, van a constituir el contenido de lo que es la revelación general de Dios. Hay una revelación general que es la manera en la que los seres humanos llegan a conocer a Dios por todo lo que Dios ha hecho, ya sea esto implica, ¿verdad?, la naturaleza, esta revelación general implica todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y pues nos muestra la existencia de un Dios. La generación general es a partir de lo que podemos ver, que las escrituras dicen del origen del universo. Debemos concluir entonces que esta revelación general de Dios, la manera en la que Dios se ha mostrado a través de los tiempos, desde el principio a la humanidad, da por sentado que Dios es el creador y por lo tanto su existencia no necesita ser demostrada. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo que existe habla, grita a voces que hay un ser supremo, creador de todas las cosas, al cual llamamos Dios. A tal punto lo afirman todas las cosas que hay textos que nos dicen que sería una necedad decir que Dios no existe. Por ejemplo, el libro de los Salmos, en su capítulo 10, versículo 4, nos dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Y en el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 14, versículo 1 nos dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno.
dice el salmista. Y el apóstol Pablo señala que él nos hace entender, ¿sabe? Que el pecado, el cual traemos de nacimiento, es el que hace que nuestro entendimiento de Dios sea nulo o, en su defecto, sea distorsionado. Nuestro pensamiento, el pecado que mora en mí, hace que yo dude de la existencia de Dios o, en su defecto, que mi conocimiento de la existencia de Dios sea distorsionado. Romanos 1:18 nos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Lo que Dios hace es que demuestra su ira en contra de estos, porque a pesar de la evidencia de lo creado, lamentablemente el ser humano se resiste a conocer la obra de Dios. Es lamentable, a pesar de que todo a nuestro alrededor, aún la ciencia, ha caído en la conclusión de que Dios existe, ¿verdad? El ser humano se resiste a reconocer su obra. Por otro lado, la única manera que tenemos nosotros para alcanzar una percepción de manera correcta de la persona de Dios es mediante la obra de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo creado hubiese sido hecho. Hablando de Cristo Jesús y de su participación en la creación de todas las cosas con la palabra. En otras palabras, nadie puede tener un conocimiento correcto acerca de Dios si no es a través del conocimiento de Cristo Jesús. Esta verdad se establece cuando el mismo Dios declara, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, según San Juan capítulo 14 versículo 6. Los discípulos dicen, maestro, muéstranos al Padre y nos basta, estaremos quietos, tranquilos, estaremos ya contentos. Y él le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él se ha revelado a los hombres. La historia nos muestra las grandes hazañas de los seres humanos en búsqueda de aquellos de aquello que los obsesiona o que necesitan. Esa búsqueda se ve en todas las áreas y en todos los sentidos, incluso en el sentido de la vida, de dónde venimos, por qué existimos, en la búsqueda también de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Realmente existe Dios? O, en su defecto, de la esencia de todo aquello que nos rodea. Para muchos, la verdad es algo que se busca, es algo que está oculto y que solo algunos, a los cuales llaman iluminados, pueden llegar a describir, pero eso no se aplica a nuestro conocimiento de Dios, porque Él no espera que le descubran, ya que el ser humano no tiene la capacidad para descubrir a Dios. Solo no podemos. Dice la Biblia que sin Jesús nada podemos hacer. Necesitamos la presencia, la persona y la dirección del Espíritu Santo. De ahí que Jesús dijo, no se preocupen, no los dejaré huérfanos, yo les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, y Él les va a decir lo que yo les he dicho, y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. La historia nos muestra las hazañas de esos seres humanos que han buscado lo que le obsesiona o que necesitan. Sencillo, para muchos la verdad es algo que no se busca, es algo que está oculto y que solo algunos pueden encontrarla. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Entonces, esto nos habla de que para poder entender los planes, proyectos y propósitos de Dios, necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos que tener el discernimiento y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Él mismo nos lo ha revelado. Dios se autorrevela por medio de su creación y por medio de su palabra. Por medio de la creación es la revelación especial de Dios, era la relación general de Dios, pero por medio de su Espíritu, por medio de Cristo y a través de la palabra, esa es una revelación especial que Dios nos ha dado para conocerle. La Biblia nos indica que el ser humano puede llegar a tener un conocimiento básico, un conocimiento general acerca de Dios y a través de la creación, pero solo es posible conocerlo de verdad y tener una relación personal con Él a través de Jesucristo y mediante la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda carta de los Corintios, hablando del apóstol Pablo en su capítulo 5, versículo 8, nos dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Oye bien, hermanos, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Y podemos decir: gracias, Dios, por el regalo que nos diste. Gracias por Cristo, porque Él nos ha reconciliado contigo, porque Él nos ha ayudado. Dios, tú nos das la oportunidad de creer en ti mediante la muerte y resurrección de Cristo, y nos dice el Espíritu Santo. Los que hemos sido salvados por Cristo tenemos el privilegio de conocer a Dios a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el entendimiento y nos guía a la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, nos da el conocimiento y nos guía a la verdad de Dios. Es a través de Él que nosotros podemos hacer la diferencia. Los escritos mismos dan testimonio de que nosotros no podemos entender toda la naturaleza y la majestuosidad de Dios. Tenemos una mente limitada. En el libro de los Salmos, en su capítulo 145, versículo 3, nos dice el salmista: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Y dice, y hace una declaración: nadie puede medir su grandeza. Pero aunque no podamos entender quién es Dios por completo, sí podemos tener una comprensión que nos va a permitir relacionarnos con Él y conocer su carácter, saber cuál es su voluntad, lo suficiente como para poder obedecerlo y amarlo con todo nuestro corazón. La Biblia dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Para poder amarlo, ese amor lo va a poner lo va a poner en nosotros a través del conocimiento que tengamos de su existencia. La imposibilidad de conocer todo sobre Dios no quita, que podamos conocerlo suficiente. Podemos conocer a Dios lo suficiente como para adorarlo, para servirle y para estar en sus caminos. Esto es algo maravilloso. Esto nos trae la esperanza, porque el conocimiento será de gran utilidad para nuestras vidas y para ayudar a otros a que también vengan a los pies de Cristo. Dios, por medio de su palabra, nos revela todo aquello que tiene que ver con su carácter. Y podemos decir: gracias, Dios. Esto es vital para poder relacionarnos con Dios, porque así sabremos lo que hacemos. Y también sabremos qué hace Dios con nosotros, qué le agrada a Dios, qué repudia, qué no quiere Dios y cómo espera relacionarse con nosotros y nosotros relacionarnos con Él. A partir de su carácter podemos conocer, por ejemplo, que Él es lo siguiente. ¿Qué es Dios? Dios es amor, según Juan 4:8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Podemos entender que Dios es luz, según Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes, dice el apóstol Juan. Dios es luz
y en él no hay nada de oscuridad, según la primera carta de Juan 1:5. Podemos saber que Dios es espíritu, según Juan 4:24, pues Dios es espíritu, dice Juan. Por eso todos los que lo adoramos deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios también es justo, según la carta a los Romanos 3:26, porque miraba hacia el futuro, dice Pablo, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Como hemos visto aquí, podemos conocer mejor a Dios por medio de su revelación especial, que es la Biblia. Y aunque no alcanzaremos un conocimiento completo, de igual manera conoceremos lo que necesitamos acerca de él. Cuando vayamos conociendo los pensamientos de Dios, cuando lo sabemos esos pensamientos, nosotros, al igual que David, hallaremos que son preciosos. En el Salmo capítulo 139, versículo 17 nos dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, dice el salmista. No se pueden enumerar, dice él. El salmista reconoce que nuestras limitaciones pueden llevarnos a ser humildes y buscar no solo una comprensión correcta acerca de Dios, sino una relación profunda y amorosa con él. Además, podemos conocer los atributos de Dios a través que conocemos su palabra. Arthur Pink, en su obra clásica Los atributos de Dios, dice lo siguiente: el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revela en la Escritura. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni tampoco podemos depositar nuestra confianza en él. Lo que dice Pink en su libro recopila una lista de lo que él llama los atributos de Dios. Entre ellos encontramos la soledad de Dios, los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía, su inmutabilidad, su santidad, el poder de Dios, la fidelidad, la bondad, la paciencia, su gracia, la misericordia, el amor y también la ira de Dios. Todos estos son atributos de Dios. Todos esos atributos lo vemos revelados en su palabra. Por eso, para conocer mejor a Dios, debemos recurrir a la palabra. J.I. Parker confirma esta verdad y dice: las escrituras hablan de conocer a Dios como el ideal para la persona espiritual. Esto es, llegar a una plenitud de fe, a una relación que traiga salvación y vida eterna y que produzca amor, esperanza, obediencia y gozo. Tenemos nosotros el conocimiento de Dios de tal manera que nosotros tengamos una plena fe en Dios, que nosotros tengamos una buena relación con Dios, que nosotros podamos creer en esa salvación y en esa vida eterna de tal manera que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se está produciendo en nosotros el amor de Dios de tal manera que somos capaces de extender la mano a otros, de servir a otros, de predicarle a otros y enseñarles a otros la palabra de Dios, la palabra de verdad, testificarle del amor y la misericordia de Dios. Nosotros mostramos obediencia ante aquellos que nos rodean y ante Dios. Mostramos el gozo que viene de parte de Dios a la gente. Las dimensiones de este conocimiento son lo siguiente, y pueden ser intelectuales. ¿Qué significa eso? Mi conocimiento intelectual es conocer la verdad acerca de Dios, según Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que es fiel, que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta dónde? Hasta 1000 generaciones. El salmista dice en el Salmo capítulo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y él dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entonces, tenemos ese conocimiento intelectual de la existencia de Dios, de la misericordia de Dios, de sus mandamientos, de que debo guardar los mandamientos. Ese conocimiento también son volitivos, que es confiar en Dios, obedecerlo y adorarlo en función de su verdad, de la verdad de su existencia. También pueden ser morales, o sea, practicar la justicia y el amor. Jeremías 22:16 nos dice: defendió la causa del pobre, hablando de Dios, y del necesitado. Entonces le fue bien, hablando de lo que Dios hace con nosotros. ¿No es eso conocerme?, dice el Señor. Cuando tú conoces la causa del pobre, del necesitado, y obras bien, y lo hace bien, ¿no es eso conocer a Dios?, declara el Señor. Primera de Juan 4:7-8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La fe es el conocimiento que se centra en Dios encarnado. Cristo Jesús, el hombre, el mediador entre Dios y los pecadores. Por medio de Cristo llegamos a conocer también al Padre, según Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene, él no dijo nadie va, él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Buscamos conocer de manera concreta a Cristo y su poder. Filipenses 3:8-14 nos dice: ciertamente, aún estimo, dice el apóstol Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui creado, fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El conocimiento de la fe es el fruto de la regeneración, la entrega de un corazón nuevo. Jeremías 24:7 nos dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Wow, qué palabras nos da el Señor a nosotros. Primera de Juan 5:20 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y de la iluminación del Espíritu Santo, en la segunda carta a los Corintios 4:6 nos dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Es a través del Espíritu Santo que podremos conocer y entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y todo esto nos llevará a conocer más acerca de Dios y vernos como su creación, y posteriormente dentro de la regeneración como Dios nos hace sus hijos. La relación de conocimiento recíproco implica efecto y pacto por ambas partes. Nosotros conocemos a Dios como nuestro porque Él nos conoce a nosotros como suyos. Es recíproco. O sea, yo conozco que el Señor es mi Dios porque Él me reconoció primero como su hijo. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Gálatas 4:9 nos dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
hablando a los Gálatas el apóstol Pablo. Y en la segunda carta de Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todas las escrituras nos han sido entregadas para ayudarnos a conocer a Dios. De esta forma podemos esforzarnos por usarlas de una manera correcta. Este mundo tiene déficit de atención con todo lo relativo a quién es Dios, pero no debería de extrañarnos porque siempre ha sido así. En todas las escrituras, en todas las épocas, el ser humano no le ha prestado atención a lo que Dios le dice. Lo que sí debe preocuparnos es que los cristianos perdamos de vista a Dios y por lo tanto caigamos en una religiosidad vacía y sin ningún propósito como muchos están andando. Dios es como es y existe en lo que llamamos la absoluta perfección de Dios. Él no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Por lo de ser, no podemos dejar que esa relación o esa distracción del mundo en cuanto a Dios nos contagie también a nosotros. No puedo dejar que los espejos y las golosinas de este mundo me distraigan de dos aspectos fundamentales formas, ¿verdad? De dos conceptos que son importantes acerca de Dios. Lo que Él es y lo que Él hace a mi favor. Debo saber que hay una absoluta armonía y un equilibrio entre lo que Dios es y lo que Dios hace. Dios no es contrario a lo que hace, ni nada contrario a lo que es. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Sus acciones no serán contrarias a su amor. Que Dios es todopoderoso. Sus acciones reflejarán su poder. Es importante saberlo porque debemos creer todo lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Esto no lo recibimos por nuestra razón humana, sino por la fe. Es la fe lo que me dice. En Hebreos 11:1 nos habla de esa fe, que también es un regalo de Dios, según Efesios 2:8. Vamos a entenderlo por lo que Él mismo revela de su carácter en las Escrituras. Como la Biblia es su revelación, ella misma dice que Dios es amor. Nosotros por eso lo creemos, aunque lo podamos ver enviando un diluvio universal, aunque haya destruido a Sodoma y Gomorra, aunque haya destruido la Torre de Babel. Algunas personas tienen problemas con el enunciado anterior, pero porque tienden a malinterpretar a Dios por sus acciones, que siempre son perfectas, dicho de paso, sin entender las circunstancias por las que Dios obró en tal o cual manera. Dios es el creador, Dios es el hacedor de todas las cosas. A nosotros lo que nos toca es obedecerle, es hacer su voluntad, es andar conforme a lo que Él ha designado para nosotros. Dios es el creador de todas las cosas, nosotros las criaturas. Dios ha existido siempre y existirá. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos toca a nosotros el creer en su existencia, en su poder, en su autoridad y andar en obediencia conforme a su palabra, por el sacrificio de Cristo y por su amor y su misericordia, dándonos al Espíritu Santo para que nos ayude y nos consuele. Dios te bendiga.